Hola Henry, ¿cómo estás? Gusto verte. ¿Bien? Bien. Es que voy a estar muy lento. Buenos días. Ante todo, quiero agradecer por esta invitación, sobre todo para tocar un punto bastante álgido y sobre todo cuando pasamos por los hospitales en las diversas especialidades, siempre tenemos un problema con lo de pie diabético, ¿no? El tema es solamente qué hacemos con la parte de la prevención, que vamos a obviar de la fisiopatología, las características, etcétera, que supone que todos de alguna u otra manera sabemos, ¿no? La primera pregunta que yo me hago acá es, ¿cuál es la magnitud del problema de pie diabético? ¿Cuál es la magnitud realmente, no? Y esto es bastante importante porque hace 36 años que se viene hablando en todo el mundo sobre qué hacer con el pie diabético y tenemos varias escuelas, varias formas de ver todo esto del pie diabético. Pero, como ustedes han pasado 20 segundos de lo que yo he hablado y ya en el mundo se ha amputado un pie diabético. Hace 36 años era cada 30 segundos, ahora es cada 20 segundos. Y aquellos que nos gusta un poco de la estadística en el Perú es cada 3 horas. En tal sentido, fíjense ustedes que 36 años en términos absolutos y globales las amputaciones siguen aumentando. Ya es un problema mayor. En este sentido, traía unas estadísticas, como quisiéramos tener unas estadísticas fuertes, poderosas y que nos lleven, pero lamentablemente solamente son estadísticas que nos dan a grosso modo de algunos hospitales y han hecho un resumen de esto, ¿no? Que no quiere decir que sea realmente, pero de alguna manera nos están indicando, ¿no? Siempre haciendo caso a los maestros, eso hay que publicar, ¿no? Y seguimos en esta parte, en esta área de pie diabético. Y vemos nosotros cómo la prevalencia es el 7%, personas con diabetes que pueden desarrollar úlcera durante el 50%. Quiere decir que actualmente tenemos, según las estadísticas, más o menos 300,000 con pie diabéticos, y de estos en el Perú, y de estos un 50% definitivamente van a tener algún tipo de herida. Y ya la herida es un factor de riesgo. Ya no es cualquiera, es un factor de riesgo. Cuando uno tenga o ve una herida o una úlcera en pie diabético, el 50% de ese paciente dentro de los 5 años, o al 50% en el Perú, 50% y en el mundo el 80% puede fallecer si es que no se da un tratamiento debido. Ese es el problema de todo que ahora tenemos con esto, ¿no? Vemos ahora hospitalizados en pie diabético, 18.9%, mayor en costa norte, selva, desarrollan algún grado de neuropatía, el 91%. Primera reflexión. Quiere decir que de los pacientes que nosotros tenemos en los hospitales, de 10 pacientes, probablemente 8 sean problemas neuropáticos. Todos tienen neuropatía, sí, pero tienen neuropático. Por lo tanto, si hay una infección, ya se convierte en un neuroinfeccioso. Y eso es lo que nosotros vemos a diario en nuestros hospitales. Entonces el tratamiento es médico, no es quirúrgico, es médico. Primera reflexión que vamos a tener. Y de ahí desarrolla enfermedades arteriales periféricas 68%. Las enfermedades periféricas en el diabético es de la rodilla hacia abajo, de la rótula abajo. No es hacia arriba, que son generalmente del tabaquismo. Y segunda reflexión, entonces, ¿por qué amputamos supracondilia? Eso tenemos que ver y reflexionar siempre, ¿no? Porque sabemos que la supracondilia en los menos 5 años, el 80% va a fallecer. Entonces, fíjense esa área, úlcera, amputación y fallecimiento. Por eso es un alto riesgo ahora las úlceras. Sepsis en el pie, que es lo que siempre tenemos, osteomielitis en el 40%, frecuencia de amputaciones 35 a 70%, 8.000 en una de las revistas en el Perú,
Frecuencia de amputaciones mayores del 21% y mortalidad, como ya les había dicho, en el Perú más del 50%. Entonces me comienzo a hacer una serie de preguntas. La pregunta es, ¿realmente revisamos los pies en el diabético? La respuesta es no, es contundente y es tajante. No, no lo revisamos. Estamos hablando del mayor porcentaje. Fíjense ustedes, acá en Estados Unidos mostró que el 24.5% no habían tenido una revisión de los pies por un médico. Ahí están las revistas, la evidencia. En los hospitales solo el 18% de las historias clínicas documentan el examen físico de los pies. Difícil encontrar esas historias clínicas de hacer el pie, inspección, la palpación, la característica. Es muy difícil en nuestras historias encontrar eso. Hablo de la vida real. No estoy hablando de lo que quisiéramos tener. En América Latina el 60% no ha sido revisado los pies en el año 24. Y fíjense, en el Perú el 60-80% de los médicos no realizan el examen de los pies en el diabético. En la revista del Colegio Médico del 22. Pero si se hizo en el 24, y vemos que el 95% no revisan los pies diabéticos. Esto se hizo más sobre todo en el Callao, en una forma global y general. Y cuando hablo de los médicos, también estoy hablando de paso a las enfermeras que nos ayuden en esta parte, también no revisan esto. ¿Y por qué no revisan? Porque todos sabemos por qué no revisan. Eso no es asunto, muchas veces no es culpable los médicos, es nuestra forma de trabajar en el juego de la forma como está instaurado el tratamiento de pie diabético en nuestros hospitales. O sea, los procesos ni siquiera son irregulares, son malísimos. Y entonces al final encontramos lo que no se examina, no se diagnostica, y lo que no se diagnostica no se pierde. Ahí tenemos a la colega haciéndole la historia y vemos que el paciente incluso está sin zapatos. Un pie que no se revisa en un pie diabético, se pierde la oportunidad de prevenir una úlcera o una amputación. Quiere decir, si nosotros, cualquiera sea nuestra especialidad, encontramos a un diabético que tenga de 10 a 15 años de diabetes, inmediatamente solamente el decirle, señora, tiene que cuidarse los pies porque usted ya no siente como antes. Entonces, ese solamente hecho. Se ha hecho las preguntas. Evidentemente, ahora estamos encontrando incluso gente que se va a la diálisis, gente menores de 60 años que están en diálisis ya, y dice, doctor, nunca nadie me dijo para cuidarme los riñones. Eso es lo que estamos cosechando ahora, lo que nos pudieron enseñar hace 15 o 20 años atrás. Muy bien. La otra cosa, mira qué importancia es, en la Federación de Diabetes Internacional encontramos más o menos 600 millones de diabéticos entre 20 y 79 años en el mundo. En América Latina casi 36 millones, en Centroamérica también, y en el Perú es 1.3 millones en el Perú aproximadamente. Quiere decir que siempre nos había enseñado que hay 1 millón de diabéticos diagnosticados, hay otro que no se diagnostica y hay el tercer millón que son los prediabéticos, que ya no es una realidad, es un concepto antiguo, pero que es moderno con todas su síndrome que hay que analizarlo. Entonces, fíjense acá en el Perú, pero fíjense, de esa cantidad de diabéticos, tenemos del 15 al 25% de los diabéticos desarrollarán una úlcera en el pie en el futuro. Y encontramos que esto es más o menos la cantidad. Pero fíjense, y de acuerdo a la velocidad de infección en un paciente diabético es 3 veces más que a uno no diabético. Pero fíjense, nos enfrentamos a un paciente que se llama el monstruo de la 1000 cabezas en la diabetes. Un paciente que tiene más de 15, 20 años con la diabetes. Una inmunidad completamente baja. Los factores de la hiperglicemia han hecho que todos los grandes factores que nos van a inducir a una cicatrización están enlentecidos. Y encima cuando nosotros tenemos al paciente le damos antibióticos, que es muy difícil dar, ¿no? Nadie se le ocurre, viene el paciente y darle un meropenem, una vancomicina o darle un piperacilina, ¿no? Empezamos siempre con la A, con B, con C, mientras esperamos el cultivo. Porque nuestros hermanos, los infectólogos nos van a decir cuál es el cultivo, porque son procesos. Eso es, los procesos que estamos manejando en nuestros hospitales, y cuando hablo de nuestros, quiere decir que todos nuestros hospitales a nivel nacional. No solamente el Perú está en esto, es casi toda Latinoamérica, no solamente en el Perú. Entonces encontramos, mire, la velocidad que encontramos ahí según esas revistas puede ser
una amputación mayor y una amputación menor. Y fíjense la mortalidad que tenemos ahí, una mortalidad en el mundo de 80%, semejante a muchos cánceres, y en el Perú es del 40 al 50%. Solamente esta cantidad, si nosotros reducíamos, hacemos lo que se llama la prevención y el manejo oportuno, se puede reducir hasta un 5% menor de esto. Esto es importantísimo y ahí están en todas las revistas y en todas las fechas de estos que se ha encontrado. Total, úlcera, sinónimo de amputación y sinónimo de fallecimiento. Así estamos manejando en la actualidad. Entonces, si nosotros queremos la mortalidad, como he dicho, fíjense ustedes, la mortalidad del pie diabético, muy semejante a las enfermedades cardíacas, a los infartos, a la malaria, a la guerra, etcétera. Pero fíjense, el COVID es una sonrisa al lado de los demás. Sino que nos pareció tremendo por la cantidad que teníamos, ¿no? Pero a diario se mueren con esta patología del pie diabético. Y el pie diabético está, fíjense, si tenemos ya solamente una úlcera de pie diabético es un marcador de mal pronóstico. Y encontramos que está dentro de los cánceres de colon o los cánceres de pulmón, muy semejante a ellos en cuestión de la mortalidad. Y la mortalidad en el Perú encontramos que es la sepsis, la arteriopatía periférica, insuficiencia renal crónica, retardo en el diagnóstico. Ese es nuestro gran problema. Y la pobreza. ¿Cuál es el otro punto? Fíjense, el impacto económico que puede ser directos. La cantidad de dinero que se va a dar con respecto a esto, ¿no? Son más de 40 millones de dólares según la Federación Internacional de Diabetes o la OMS, ¿no? De frente en MINSA y de salud tenemos de 6.000 a 10.000 soles, complicado 12 a 30.000 soles, sin contar la prótesis y el tiempo de recuperación de medicina. Fíjense acá, a nivel de los riesgos, ¿no? El pie diabético, el pie diabético, el costo es de 74.5 millones según esta revista, ¿no? Y en los países en desarrollo se consume del 12 al 15% del presupuesto sanitario. Es decir, si aquellos que se van a dedicar a la estadística y ven la cantidad que se gasta en pie diabético, es descomunal realmente, es descomunal. Sino que a veces no nos parece, ¿no? Y tenemos otra cosa, de repente he venido por un día especial decir una cosa de agorero, ¿no? Pero no, estamos hablando de la realidad, ¿no? Ya nuestros pacientes, cuando atendemos no voy al hospital porque en el hospital hacen lo más fácil, que es amputar. Y creo que todos lo hemos escuchado alguna vez. Eso lo hemos escuchado. Entonces, en ese sentido, quiero que de aquí nos vayamos solamente siquiera con ese mensaje, ¿no? Si yo encuentro a un paciente que tiene mayores de 12 a 15 años de diabetes, yo debo decirle que se cuide sus riñones, debo decirle que se cuide sus pies, sus ojos y el corazón. Simplemente con eso ya el pecado está dicho y ya depende de nuestros pacientes. Creo que con eso podemos avanzar siquiera un medio pasito. Eso es importantísimo. No perdemos ni un minuto. Entonces, el impacto económico, ese es directo, que es la parte monetaria. Pero la parte indirecta, fíjense toda la pérdida de productividad, el ausentismo prolongado, la pérdida de trabajo, el descanso médico, la alta frecuencia de ulceraciones y reamputación. Es la pérdida laboral. La pérdida laboral es increíble de estos pacientes. Y lo que se llama acá, ¿no? La catástrofe en la familia. Esto de acá encontramos gasto familiar elevado, dependencia del paciente y el impacto psicológico, que es otro mundo en estos pacientes. La necesidad de los cuidadores, la discapacidad. Es decir, que realmente es una catástrofe con respecto si nosotros vemos de este punto de vista. Quiere decir que nosotros en casi 36 años de tratamiento sobre pie diabético se ha entendido mucho, pero se ha hecho poco. Se ha entendido mucho porque tenemos muchos avances en el mundo. En el mundo muchos avances sobre esto, ¿no? Hay incluso la parte de la tecnología avanzado bastante, como ustedes saben. Y ahora viene lo que se llama la inteligencia artificial. También ya está haciendo aquí, digamos, sus primeros pininos, ¿no? Va a ser un poco más difícil, va a tener más tiempo, van a tener más problemas por esto, porque es difícil que un paciente, que un médico que se dedique a pie diabético sea suplantado por la inteligencia artificial. No digo que no, porque ya lo que uno decía hace 20 años, ahora estamos diciendo otras cosas, ¿no? Entonces quiere decir que esto es muy importante. Mira, son 36 años que ha pasado. ¿Por qué tenemos este problema? De lo que he dicho, ¿cuál es el impacto? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos este problema? Fíjense,
desconocimiento de la fisiopatología elemental, falta de capacitación del personal de salud, procesos de atención en los hospitales son muy deficientes, yo diría malos. No es culpa de los médicos, de repetido, es de los procesos del hospital están dados ya las autoridades y esto y vamos a terminar, ya saben dónde ustedes. Ese es el problema, ¿no? Esto debería ser tratado incluso como parte, así como la tuberculosis misma, ¿no? Tener toda una estrategia para tratar de disminuir la falta de trabajo en equipo, unidades de pie diabético. Todos tenemos la esperanza de tener una unidad en nuestros hospitales. Y tenemos, sí, podríamos tener el cartelito, ¿no? Pero ¿funciona realmente como unidad? Yo le podría decir que no. No funciona como unidad. No por la culpa de los médicos, sino por los procesos mismos, por los horarios. Entonces, esto es importantísimo, ¿no? Y la falta de programa de prevención, que es otro mundo, ¿no? No. Entonces, esto es importantísimo solamente para entender lo de la fisiopatología, no voy a entenderme acá. Fíjense, la esperanza de vida de un diabético controlable es 76.5 años. Este quiere decir que es casi igual que uno que no sea diabético. La diabetes mal controlada, fíjense, encontramos que en el diagnóstico de mayores de 126, que hace 36 años no era 126, se acuerdan de 140. Esto ha avanzado porque la neuropatía ya, estos pacientes tenían algo de neuropatía, por eso hicieron un corte. Y ahora encontramos que mayor de 103 probablemente sean diabéticos. Sí, nuestros colegas y ya la mayoría de ustedes ya están diciendo, esto es una prediabetes, pues se está comportando como diabetes. ¿Por qué? Porque si hacemos un screening, encontramos que casi como un 2 a 3% ya tiene un problema de neuropatía. Por eso se dice que si un paciente hoy se diagnostica de diabetes, probablemente 8 a 10 años ya tenía este desbalance metabólico. Y esto es importante porque nos va a servir para nuestra historia clínica. Solamente preguntando al paciente, yo puedo decir más o menos si este paciente se direcciona para ser un problema neuropático infeccioso o un problema vasculopático. Se acabó. Con ese dato yo puedo hacer muchas cosas en historia clínica. Fíjense, entonces quiere decir que avanza tanto la parte neuropática con la parte vasculopática, que es de rojo. ¿Cuál es nuestro problema en nuestros hospitales? Neuropático. Quiere decir que en 10 a 15 años este paciente tiene un problema neuropático, sí o sí lo tiene. No hay que dudar. ¿Tendrá un problema de retinopatía? Sí o sí. No tendrá los grados, pero el grado menor ya lo tiene. ¿Tendrá una neuropatía? Sí, el 91%, como habíamos dicho. Entonces quiere decir que, ¿por qué me interesa eso? Porque si tendrá un problema de una insuficiencia arterial, lo tiene. Pero no comparemos un examen que se toma uno de 70 años con diabetes con una máquina que me dice cómo está todo lo normal. Eso tenemos que tener mucho cuidado en ver esa relación. Esto es importantísimo en la toma, ¿no? Porque hacemos automáticamente... Uy, me faltan 7 minutos, disculpen. La hiperglicemia me va a dar aquí, que es lo que me va a dar en el tiempo, es un pie en riesgo. Debo conocer un pie en riesgo. ¿Por qué? El pie en riesgo significa el paciente con el pie diabético se va haciendo cada vez más corto y más ancho, perdiendo, se va a deformar, eso es importante. Si se deforman, los puntos de apoyo se pierden y por lo tanto el roce del zapato me va a hacer un problema porque ahí la sensibilidad que se ha disminuido y esto me va a dar un problema ya de un pie en riesgo. Desconocimiento de la fisiopatología. Conclusión, la parte amarilla que es el neuropático, este es nuestro problema, el tratamiento es médico y el vasculopático es de la obstrucción de los vasos medianos, no la microcirculación. Es un problema microcirculatorio, entonces eso se va a necrosar. Ese es un conocimiento, digamos, de la edad media. Encontramos acá, por lo tanto, nuestro problema es neuroinfeccioso, tratamiento es médico, el tratamiento vasculopático es quirúrgico. Eso no es nuestro problema, aquí es nuestro problema acá. El pie diabético, por desconocimiento de fisiopatología, hay amputaciones innecesarias. Fíjense, ¿cuál es lo ideal? Tengo un centro médico, en el centro médico encuentro acá abajo ustedes un pie. No debo catalogarlo yo como un isquémico porque está mal de la parte circulatoria, por lo tanto, y entonces estoy haciendo todos los problemas. Si hacemos un buen diagnóstico, tiene pulsos, está caliente, tiene toda la semiología que yo sé, inmediatamente le hago una cirugía y puedo tratarlo en
centro, o si no lo deriva a un nivel superior, en un centro de primera atención. El 80% de este paciente probablemente se salve. Pero fíjense cómo estamos trabajando. Encontramos el mismo paciente en emergencia, le hacemos el diagnóstico, pero tenemos que hacer, ¿qué cosa? Laboratorio, hacer la interconsulta de endocrino, traumatología, cardiovascular, hasta que se resuelva todo ese problema, perdemos tiempo, se va a hospitalización y después de 15 días, de 10 a 15 días, probablemente estén en nuestro servicio y nosotros ya vamos a ver una amputación. Y fíjense, tiempo es tejido. Por cada 10 de retraso es 1.6 veces de riesgo. Así es lo que estamos, esta es la vida real, esto es lo que estamos haciendo, la mayoría. No porque querramos, repito siempre, y hay que subrayarlo como médicos. En ese sentido, ¿qué significa? El éxito del tratamiento del pie diabético depende de realizar entrada de un buen diagnóstico de lesión. Y eso es lo que nos han enseñado los maestros y hay que seguir lo que es importante. 10 a 15 años yo estoy diciendo que eso es un neuropático. ¿Cuál es el tratamiento? Médico, no es quirúrgico. ¿Y qué lo voy a hacer allí? Voy a hacer la parte del 85% probablemente. ¿Qué es lo que necesitamos? 2 minutos más. Todavía tengo, ¿eh? ¿No? Las unidades, y eso que estoy corriendo, miren. El arte de trabajo es, necesitamos unidades de pie diabético. No lo tenemos. Fíjense acá, cada amputación representa una vida truncada, un hogar afectado y un sistema que no llegó a tiempo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Rápidamente. Primero, el éxito del tratamiento es diagnóstico, que es importante. Segundo, hecho el diagnóstico, hecho el tratamiento. 10% solamente necesita salir de operaciones. ¿Por qué no lo hacemos en la cama? ¿Por qué no lo hacemos un tópico? Ya haciéndolo eso ya le salvamos. Fíjense, la amputación no es emergencia. No es emergencia, puede esperar, por favor. Otra cosa importante, cuando se amputa se debe amputar de la rodilla hacia abajo. Lo dice la fisiología, nos está diciendo que este es el problema del diabético. ¿Por qué supracondilia? Hay muchas características. La supracondilia nos inserta a la sociedad. Fíjese acá, necesitamos unidades de pie diabético, pero que todos hablen el mismo idioma. El traumatólogo no puede hablar diferente del cardiovascular, ni el cardiovascular de internet o del endocrinólogo. Y si tiene que ser diferentes especialidades con un solo objetivo. Esto es unidades. Tenemos que buscar el pie en riesgo a cada paciente que sea diabético. Si es neuropatía, es lo más importante, hay que aconsejarlo para que use suplantillos o zapatos especiales. Otro gran problema, no tenemos podortristas, aquellos técnicos que estudian 3 años en la gran parte del mundo que me saben hacer una plantilla o un zapato. Nuestra avenida Brasil está lleno de los que saben pie diabético, ninguno sabe eso, porque no tienen la experiencia. Acá hay que tener mucha experiencia. Sensitiva, hay que decirle a los pacientes, prevención, que no ande descalzo, los zapatos ajustados y que tienen que revisar. La prevención, ya que se ha dicho acá en la diabetes, supongo que es lo más importante en todos estos pacientes. Acuérdense ustedes, el 80% de las amputaciones son predecibles. 80%, quiere decir que ahí estamos. Fíjense, es el monstruo de las 1000 cabezas. Podemos hacer todo bien, pero podemos concluir con una amputación. La amputación no es fracaso, es parte del tratamiento. A muchos nos ha pasado también. Fíjense acá, es asombroso que la sociedad sea capaz de pagar a un cirujano una fortuna para amputar una pierna, pero nada para salvarla. Fíjense, hemos hecho esto fuera del hospital. El mismo paciente, fíjense, lo habíamos condenado y el paciente se restablece a la sociedad. Lo que debemos recordar, y con esto termino, medio minuto con esto termino, el 85% de diagnóstico de pie diabético es neuroinfeccioso, por eso el tratamiento es médico. Un buen diagnóstico de entrada es fundamental, falta de capacitación. ¿Lo podemos hacer? Sí. Realizado el diagnóstico, el tratamiento es inmediato, no hay que esperar. La elección de los antibióticos, ahí sí hay que hablar, es muy difícil. Personalmente no se me podría ocurrir darle una ceftriaxona, una ciprofloxacina o una clindamicina. ¿Por qué siempre cuando vemos un paciente con una parte negra, clindamicina de memoria, automáticamente lo hacemos? Esto es importante. El pie diabético es un juego de niños porque es monstruo de las 1000 cabezas, es muy difícil. Y siempre yo digo, si fuera mi padre o mi madre o mi hermano, ¿le daría eso? Siempre hay que hablar con los colegas. Es importante hablar con los colegas, ¿no? Eso es importante. El problema fundamental de la angiopatía de la rodilla abajo, siempre acuérdate de la rodilla abajo. La amputación no es una emergencia, tiempo ahí para amputar.
lo ideal es el manejo múltiple de unidades de pie diabético. Ojalá se haga, ojalá se haga. Y se debe mejorar los procesos de atención en el pie diabético de los hospitales, considerar siempre el pie diabético que no es una emergencia, sí. En otros países tuve la suerte de estar como retén de pie diabético. Venía el paciente que tiene una úlcera, sí, ¿es diabético? No, que lo vea traumatología. ¿Es diabético? Sí, nosotros lo atendemos. Así se atiende eso, así se atiende. En ese sentido, tasa de mortalidad post-amputación es alta, principalmente supracondilia. Y es importante, porque es importante incluso ir a las amputaciones. Ven un dedito, hacemos la interconsulta y lo hacen una amputación en rayo, deformidad en el pie y a los 5 años va a venir esto. ¿Por qué? Como no tenemos expertos en esto, va a comenzar a venir y va a tener un pie deforme, un pie en riesgo y reingresa. Eso se debe, hay una técnica que se llama la momificación, que es delimitar esto de acá, y estos pacientes pueden llegar incluso a tener solamente la parte la parte necrótica, ¿no? Tasa de mortalidad, ya lo hemos visto ustedes, la amputación en el pie diabético no es un fracaso del tratamiento, es parte del tratamiento. Revisar los pies 3 minutos, salvar el miembro puede ser tomar una vida, y a eso va, y puedo concluir con esto, colegas, un poco más de persistencia, un poco más de esfuerzo, y lo que parecía un fracaso sin esperanza puede convertirse en un glorioso éxito. Y en mis últimas palabras en ustedes está que cada uno cuando salga de esto, en la especialidad que sea, y encuentren solamente un paciente mayor de 10 a 15 años, en un minuto, digan de arriba hacia abajo, ¿no? Que se cuide el corazón, los riñones, el pie, los ojos, y hay mucho lo han hecho para que estos pacientes no terminen como deben amputar. No a las amputaciones. Muchas gracias. Está, en mi opinión, en otro mundo y no en el mundo real que vivimos médicos día a día. ¿Qué recomendaciones podríamos dar por la enfermedad en los hospitales de Perú? Que su médico no existe. Es algo, digo, que podría ser de salud, pero en el Ministerio de Salud, en las regiones, en el Callao, si no existe en el Callao, en Lima, los santos, vamos a tener en las provincias. Entonces, su reflexión, doctor. Muchas gracias por la pregunta. Creo que tengo un poquito de experiencia en esa parte porque yo fui decano del Colegio Callao y realmente lo que usted decía, yo soy un apasionado del pie diabético, soy médico internista dedicado a pie diabético y como tal, lo que he escuchado acá exactamente se lo dije en ese momento. Claro, nos ganó un poco la pandemia y se desvió todas las cosas, ¿no? Fíjense que tengo 12 años insistiendo con el colegio médico, 12 años, insistiendo con el colegio médico para que habíamos formado en la sociedad de la Asociación Peruana de Pie Diabético. Dentro de esa organización se ha hecho muchas actividades, colegas, 4 libros. Uno de los colegas, el doctor Lengua, que en paz descanse, tiene una técnica actualmente que lo está viendo en el mundo y como sea en Francia, que ahora está en boga en el mundo, una técnica muy especializada que se llama la arterialización de las venas, ¿no? Sus discípulos todavía están en el hospital Carrión, y haberle demostrado en ese momento al decano, y se insiste con nuestro decano, sobre esto, ¿no? Las cosas muy simples para hacer. Habíamos propuesto
como ahora están luchando, por ejemplo, creo que hoy el doctor López está luchando por cuando tenemos un infarto, qué hacer en ese momento, ¿no? En los puestos más chiquitos, porque si se va hasta los puestos más grandes, imagina, no llegamos. Se le había propuesto incluso tener un centro en la cual con las cámaras y en cualquier sitio de un pueblo chico de acá de Lima, del Perú, para que hicieran ese efecto, pero ahora no necesitamos que todavía venga, ¿no? Y el solamente ver al paciente y ver la descripción del colega que lo está viendo, por ejemplo, un absceso, decirle, agarra ahí, debrida, sácale y dale esto, ya le salvamos. Ya le salvamos el pie, o por lo menos la luchamos. Entonces quiere decir, se ha hecho en palabras, se ha discutido, se ha hecho, pero eso no es tan simple. Porque así como los colegas queremos que esto se solucione, hay muchos colegas que no quieren que se solucione. Lamentablemente, usted sabe cómo está funcionando las políticas en lo que nos encontramos ahora, ¿no? Pero lo que usted dice es muy cierto. Es muy doloroso ver, y ¿sabe cuándo es lo más doloroso? Cuando vienen nuestros pacientes. Cuando vienen nuestros pacientes, las autoridades que están ahí, ellos mismos vienen a buscar a otros médicos fuera de sus hospitales. Fíjense qué ironía de la vida. ¿Y por qué dice? Porque mis hospitales no están atendiendo bien. Se le ha hecho algunas cosas, por ejemplo, no tenemos cardiovasculares periféricos. No lo tenemos. Y como tal, nuestros hermanos de la parte central nos están ayudando. Y ahora están los de Urbi, ¿no? Que tratan de ayudar. Pero no es como el que está formado. ¿Por qué? Porque está formado también para salvar el pie. No solamente para colocar un puente, no solamente para colocar un angiotem, ¿no? Entonces, hay muchos, doctor, hay muchos factores que impiden esto. ¿Cuál será? Yo siempre diría, esa es cuestión de gringos porque no llegamos a ese lado. Nosotros como abajo tenemos que luchar, como usted dice, por lo menos decirle al paciente. Nos toca en este momento. Bueno, sí se ha hecho, doctor, y lamentablemente las respuestas no han sido como quisiéramos que den. Sí. A propósito, yo hago hace 15 años con ozono y lo voy a discutir y podría incluso hablar con el doctor Huerta de esa partecita. Le voy a decir, las cámaras hiperbáricas actualmente nos dicen una relación grande de todas las patologías que pueden tratar, ¿verdad? De esas, las que están aceptadas ya son las heridas, no necesariamente pie diabético, las heridas en general. Y es muy simple de reconocer. Lo único que da la cámara hiperbárica es mayor aporte de oxígeno con todas las características fisiopatológicas que conocemos nosotros. Quiere decir que es buena, pero con criterios. Primero es el criterio médico de lo que usted está haciendo, diagnosticando, viendo y curando. Cuando tenga criterio, una herida, digamos, infectada, una herida necrótica, que usted no le da un tratamiento debido, las cámaras hiperbáricas, así le ponga 100, no le va a hacer nada. Pero una cámara de repente, cuando ya el paciente ya sí o sí está granuladito, bonito, le pone la cámara hiperbárica, lo único que va a hacer es acelerar en días. Nada más. Tanto es así que nosotros hicimos un trabajo. Yo hace 15 años que no manejo en la curación de heridas con cloruro, manejo con ozono, agua de ozono, ozonizada, en altas concentraciones, porque es bactericida, y no hay nada que discutir. Lo hago así, y haciendo y poniendo en bolsa en las heridas con criterios. Quiere decir que esta herida, con o sin ozono, con o sin cámara, ya, esto va a cicatrizar, sí o sí, porque lo hace el organismo, porque tiene todas las condiciones. Pero con el ozono que le he hecho, solamente nos ayuda a tener 25 días antes, con un promedio. Lo hemos presentado en trabajo en España, nos han aceptado. Un promedio de 25 días antes la cicatrización que una persona aparentemente con esas condiciones. Son 25 días, imaginen, los oncólogos luchan por una semana, nosotros con 25 días, con todo lo que hemos aprendido, yo creo que sí le podemos dar eso. Esa es alternativa, ¿no? La otra, plasma rico en plaquetas, la degeneración que viene, ese es otro mundo que cuando se le preguntó al doctor que vino acá sobre al noble sobre las células madres, nos contestó de esa manera: ni el hijo de tu hijo lo verá. Es muy difícil, porque es un monstruo de las 1000 cabezas.
Es un monstruo, porque no solamente usted se está enfrentando con una patología, se está enfrentando con N patologías. Y otra cosa que no se ha anunciado ahí, que lo que usted dice, lo que usted le da las indicaciones al paciente, de 10 pacientes, 8 no obedecen. Y vuelven a regresar. 8 no obedecen, por más que se le dicen, porque no lo sienten. No siente la herida. Y hemos visto en los hospitales que se le dice y el paciente en la noche, ustedes han visto que... Entonces, ese es otro gran problema que tenemos, ¿no? Entonces, las alternativas, como su nombre dice, son alternativas o algunas son complementarias. Dentro de eso está todo lo que usted puede mencionar, plasma rico en plaquetas, la célula madre, etc. Que no lo utilizamos porque no ha ido bastante bien. No hay artículos serios e importantes que haya aceptado la cámara hiperbárica, ni las células madres, ni el PRB, plasma rico en plaquetas. No hay. Pero sí le puedo decir que hay muchos que hacemos en prácticas y hay cosas que no están escritas y funcionan muy bien. Pero cuando ya, lo que nos han enseñado nuestros maestros, ¿no? Cuando ya está el camino, ya la pelota ya comienza a caer solito, solo va a caer. Los demás solamente sirven para ayudar.